Bien, vamos a iniciar entonces la unidad 3 y hoy en esta primera parte vamos a revisar un poco en términos generales la investigación de mercados aplicado a lo que es el planeamiento estratégico. Entonces, vamos a hacer un resumen un poco de la unidad, un marco introductorio para las dos reuniones siguientes en donde vamos a desplegar algunas herramientas. En principio, digamos que la investigación de mercados es la función que conecta al consumidor hacia los públicos con el vendedor, ¿no? La investigación de mercados, de alguna forma, es un conector, es un nexo entre la oferta y la demanda. Y en el medio, digamos, para poder conectar, hace falta desarrollar, perfeccionar herramientas de estudio sobre las necesidades, las oportunidades que se generan tanto en los clientes como en los mercados que la empresa quiere atender. Entonces, la investigación de mercados especifica esa información que se requiere para analizar, digamos, básicamente todos estos temas. Y por supuesto, digamos que trabaja en la recopilación de datos eh, y en el análisis, por supuesto, de los resultados. Y para eso, digamos, aplica técnicas y vamos a ver, digamos, en esta unidad esas potenciales herramientas que podemos usar. En el diseño, digamos, tenemos dos tipos de investigación, o sea, dos grandes ramas que después se abren. Uno es un diseño de investigación exploratoria y por el otro lado tenemos una investigación concluyente. Es decir, la exploratoria nos va a dar algunas ideas sobre un problema específico, mientras que la concluyente, como su nombre lo indica, no, nos tiene que dar ciertas respuestas. Entonces, de ahí abrimos, ¿no es cierto?, una investigación descriptiva con diseño transversal longitudinal y dentro del diseño transversal vamos a tener el simple y el múltiple. Por el otro lado, vamos a ver también la investigación causal, es decir, vamos a analizar un poco cada uno de estos tipos para poder sacar algunas conclusiones. Por el momento, vamos a ver algún ejemplo de lo cuantitativo y de lo cualitativo, de las investigaciones cuanti y cualitativas. Por ejemplo, si queremos, o sea, tenemos como objetivo medir cuántos clientes están satisfechos con la atención y con los precios, ¿no? O sea, en definitiva, medir la satisfacción de clientes en un supermercado. Podemos utilizar encuestas con preguntas cerradas con una escala, ¿no es cierto?, de 1 a 5, aplicado a clientes elegidos al azar, en donde vamos a tener resultados posibles de ese estudio, ¿no? Por ejemplo, el 70% calificó a la atención con 4 o 5, el 60% considera que los precios son razonables, y entonces vamos a sacar una idea, digamos, de satisfacción global en base a las puntuaciones que hemos generado, ¿no? Y la interpretación es que se puede generalizar a toda la población y tomar decisiones como capacitar al personal o mejorar, digamos, los precios, ¿no? Entonces, en lo cuantitativo lo que usamos son números, porcentajes, promedios, datos estadísticos que nos van a dar la posibilidad de sacar algunas conclusiones. Cuando hablamos de lo cualitativo, la idea es comprender cómo se sienten los clientes y qué aspectos valoran más. Entonces, ahí el tema es estudiar la percepción sobre la experiencia de compra en un supermercado. Por lo tanto, las herramientas que vamos a usar, este, podemos, digamos, trabajar con entrevistas de profundidad o con grupos focales y obviamente los resultados
va a estar o van a estar en orden de la percepción que los clientes tienen. Es decir, la valoración sobre, por ejemplo, la amabilidad de los cajeros, la lentitud o no de la reposición de productos en góndola, la proximidad, ¿no es cierto? Si lo sientes cerca o lejos, en el sentido de qué soluciones le ofrecen, ¿no? Entonces acá se pueden identificar percepciones, emociones, experiencias subjetivas. Por lo tanto, la interpretación dentro de este tipo de investigación va a ser obtener información rica, pero en detalles cualitativos, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a diseñar estrategias, y a mejorar la atención personalizada. Entonces, lo que buscamos dentro de lo que es lo cualitativo son opiniones, sentimientos, significados y no cifras, ¿no? Si las cifras van a estar desde el punto de vista de la cantidad de entrevistas que vayamos a hacer. Es decir, números siempre hay en los estudios, pero el objeto de la investigación cualitativa, es decir, la idea acá es encontrarnos con las percepciones, con las opiniones, con los significados y no con las cifras. Vamos a ampliar y vamos a profundizar sobre el tema. Cuando hablamos de investigación, la idea es identificar, recopilar, analizar, digamos, usar, información con el propósito de mejorar nuestra toma de decisiones, ¿no? Relacionado con los problemas. Para nuestro caso, para el planeamiento estratégico, esta investigación de mercado va a estar vinculado con el desarrollo de estrategias concretas, ¿no? Y por supuesto que hay un nexo entre los dos temas, porque si nosotros decimos que tenemos que implementar o que podríamos implementar estrategias duales o estrategias, por ejemplo, competitivas, ¿no? De diferenciación o de costo o foco con ventaja en costo o en diferenciación, para sacar esas conclusiones, para analizar, digamos, y tomar esa decisión de ir por una cosa o por la otra, además de la estructura organizacional, de los recursos, y etcétera, y de utilizar herramientas como Porter, FODA, etcétera, también la investigación de mercado nos puede dar, digamos, data importante respecto de cómo nos ven los clientes, eh, la percepción cuantitativa, ¿no es cierto? Lo cuantitativo y lo cualitativo, de cómo es digamos, nuestro aporte de valor, ¿no es cierto? Nuestra propuesta, etcétera. Eso nos puede orientar, ¿no? Eh, entonces, por eso creo que es importante eh, integrarlo dentro de lo que es el planeamiento. Los errores comunes o más comunes de las empresas, y estos porcentajes hay que tomarlos con pinzas, son estudios, pero son referenciales. Es decir, una parte, digamos, declara que no tiene competencia o subestima la fortaleza de la competencia. Es decir, no importa si es el 32, el 30, es decir, lo importante es que eh, dentro de lo que son los proyectos organizacionales, proyectos de emprendedores, mm, una buena parte declara no tener idea de cómo impacta la competencia, sus fortalezas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es este, las posibilidades de crecimiento y desarrollo de su negocio. No hay estudios de mercado en ese sentido, tan profundos, no explican claramente la oportunidad, es decir, venden productos, servicios, saben lo que venden, saben lo que producen, por ahí tienen algunas ideas de la parte económico-financiera, pero no explican claramente cuál es su oportunidad, o sea, por qué la inversión que están haciendo es una oportunidad. Tampoco describen una ventaja competitiva sustentable, ¿no? Entonces, esto nos habla de que dentro de lo que es el proyecto, lo que flaquea es la propuesta de valor y en el fondo el modelo de negocios, o por lo menos no tenemos idea de si ese modelo de negocios puede, digamos, resolver problemas o necesidades de los clientes o no. Entonces, la investigación de mercado nos puede ayudar a descubrir esas cosas. Entonces, vayamos por parte. El mercado, digamos, básicamente es el grado de coordinación entre necesidades,
y capacidades, ¿no es cierto? Es decir, entre oferta y demanda, es decir, la coordinación entre los problemas de los clientes, sus necesidades y la capacidad del producto o los servicios de satisfacer o de resolver esos problemas o esas necesidades. Entonces, los objetivos de la investigación de mercado, de alguna forma, van por la definición de los límites de la oportunidad, identificar necesidades y deseos del segmento al cual nosotros estamos enfocando, analizar el comportamiento y los roles de los consumidores, comprender movimientos y estrategias competitivas, analizar la dinámica del mercado y disponer de números concretos que permitan sustentar las oportunidades de negocios. Es decir, yo, por ejemplo, con herramientas como Porter, puedo tener una idea de los productos sustitutos, de nuevos ingresantes, del poder de negociación, de proveedores, es decir, de clientes, rivalidad competitiva. Pero acá necesitamos, digamos, también entender, digamos, eh, a nuestro público objetivo, es decir, nuestros clientes, desde el punto, no tan solo desde el punto de vista de la relación de poder, sino también, digamos, de cómo consumen y qué es lo que les interesa y cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, disponer números concretos que nos permitan sustentar nuestra oportunidad de negocio es realmente imprescindible. Entonces, cuando hablamos de componentes de la investigación de mercado, estamos hablando del análisis de industria, del sector, analizar la competencia, analizar los clientes, los productos y servicios, no tan solo los nuestros y su impacto en términos de solución de problemas, sino también los de la competencia, ¿no? Y si hay complementarios, si hay sustitutos. Entonces, ¿cómo es el proceso de investigación de mercados? En principio definimos la necesidad y los objetivos de la investigación, ¿no? En segundo lugar, la necesidad de información. Desarrollamos o debemos desarrollar un plan de investigación con su metodología para recoger la información. El tercer punto es la implementación del plan, la recolección y el análisis de los datos. Y por último, lo que tenemos que hacer es la interpretación de esos datos y de determinar, digamos, un informe con los resultados. Entonces, definimos necesidad de información y desarrollo del plan, implementación del plan, con la recolección de los datos e interpretar esos datos y armar un informe de situación. Entonces, cuando hablamos de definir la necesidad y los objetivos, estamos hablando de redactar con absoluta claridad la necesidad y la manera en la cual esta fue realizada, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la definición de la necesidad y de los objetivos de investigaciones, tener absolutamente en claro y listo también todas las variables y datos que se necesitan para medir, para cuantificar la necesidad. Entonces, ¿qué variables podemos investigar? Obvio, los clientes, competidores, productos o servicios, pero dentro de estos conceptos podemos estudiar el rango de edades, la cantidad de hombres o mujeres, el ingreso, digamos, el ingreso neto, los gastos, los tipos de gastos, cómo compran, cómo pagan, qué prefieren. Y lo mismo en términos de los competidores, directos e indirectos, quiénes son, dónde están, qué tipo de estrategia usan, o sea, poder aplicar el análisis FODA también a los competidores, cómo cobran, porque todas estas cuestiones nos pueden llevar a estrategias como el benchmarking, ¿no es cierto? O sea, copiar mejores prácticas. Entonces, es importantísimo saber qué hacen los competidores. Y los productos o servicios, productos complementarios, sustitutos, que en algún momento, ¿no es cierto?, podamos tener que hacer revisiones de los nuestros, ¿no es cierto?, porque están muy cerca los productos sustitutos, o por ahí tendríamos que trabajar en ellos. Entonces, bueno, todo son informaciones de variables que tenemos que indagar. En el proceso, las necesidades de información, tendríamos que listar todas las fuentes que tenemos a disposición, todos los instrumentos propios para desarrollar y recolectar esa información, desarrollar esos instrumentos, desarrollar las encuestas, ¿cierto? Hacer los relevamientos de las fuentes, escribir un plan de recolección y por supuesto, bueno,
si vamos a desarrollarlo en equipo, determinar los responsables de cada sección, el tiempo que, para el cual esa información tiene que estar ya relevada, ¿no es cierto? Porque esto es un proyecto, es un plan, ¿no es cierto? En un plan hay vencimientos, hay, digamos, tiempos a los cuales hay que llegar, ¿no? En cuanto a los tipos de información, podemos tener dos, dos bases, ¿no es cierto? La primaria y la secundaria. La primaria es información tomada de primera mano, o sea, de los mismos actores, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros tener acceso a datos cuantitativos, como por ejemplo podemos tener encuestas, sondeos de opinión, focus groups, y la secundaria es información elaborada por otros. Es decir, nosotros tenemos información de primera mano tomada por nosotros y también tenemos acceso a fuentes de información, o sea, a base de datos complementarias que son importantes y que nos pueden dar, digamos, algunas pautas, incluso para hacer proyecciones, ¿no? Como el INDEC, municipios, ministerios, etcétera. Hay un mito, una mitología, digamos, acerca de la necesidad de la información y si esta está a mano o no. En general, cuando quizás estas ideas eran pre-inteligencia artificial digamos, explosión de lo que es la tecnología, ¿no? Pero, digamos, es una idea que todavía ronda en la cabeza de muchos emprendedores, muchos pymes, sobre todo vinculado a la falta de recursos económicos eh, en el inicio de los proyectos, ¿no? En promedio, este, el 80, el 90% de la información que se necesita para hacer un proyecto, digamos, un emprendimiento, está disponible. Es decir, y es de libre acceso. Y el resto es insignificante. Esto, lo que quiere decir esta frase es que nosotros tenemos esa información, que tenemos que saber o aprender a buscarla, que es otra cosa, no son dos cosas diferentes, pero la información está eh, quizás nuestro país no sea, digamos, el número uno en términos de información pública, ¿no es cierto? Todavía tenemos que caminar mucho al respecto, tenemos que trabajar mucho en ese sentido, pero si, digamos, nos ponemos a investigar, la información está. Entonces, en cuanto a técnicas, digamos, cuando hablamos de investigar qué podemos trabajar. Podemos trabajar digamos, en qué nos ayudaría la investigación de mercado. Bueno, en mejorar la estética de productos, los envases, por ejemplo, en mejorar los servicios de atención postventa o los servicios de soporte de atención al cliente, en mejorar ciertas funcionalidades o características de los productos y servicios para trabajar en el marketing mix, ¿no es cierto? En precio, producto, plaza, ¿no es cierto? Promoción. Es decir, todos estos elementos nos pueden ayudar. Los controles de calidad, de satisfacción, también la investigación de mercados, podemos ir por ese lado. Es decir, nos puede ayudar mucho en todo lo que es la calidad de prestación de los servicios y el desarrollo de productos, mejores productos para nuestros clientes, ¿no? En cuanto a los instrumentos, brevemente un repaso a las encuestas, diseñar un cuestionario con preguntas que examinen una muestra con el fin de inferir conclusiones, ¿no es cierto? Tenemos que definir qué es una muestra, qué cantidad y qué fórmulas utilizar, que lo vamos a revisar. Eh, entonces necesitamos la cantidad y necesitamos la herramienta bien desarrollada. En las encuestas vamos a estudiar que no siempre las preguntas son las correctas y que si el instrumento no está bien diseñado, los resultados que podemos obtener o las conclusiones que podemos sacar no van a ser alentadoras. Entonces, es recomendable siempre que las preguntas sean cerradas, simples, interesantes, eh, que vayan de lo general a lo específico, que el cuestionario sea fácil de leer, fácil de entender, porque si no, digamos, ahí generamos ambigüedad en las respuestas. Eh, Después, cuando hablamos de entrevistas, ¿no es cierto? A líderes de opinión,
esto también tenemos que revisarlo, ¿no es cierto?, que armarlo de manera adecuada. Los participantes expresan información valiosa, ¿no es cierto?, en este sentido y nos pueden ayudar a generar ideas para promocionar los productos, para generar estrategias de venta. Entonces, entrevistas a agentes claves, entrevistas a personas consideradas líderes de opinión, también nos dan información cualitativa interesante. Entonces, podemos realizar observaciones no participantes, que consisten en observar, ¿no es cierto? Es decir, las observaciones, observar la conducta de un público para inferir conclusiones. Por ejemplo, mirar cómo las personas se comportan al momento de tomar un producto en el supermercado, por qué toman el producto a la misma distancia del cuerpo, por qué se agachan para buscar algún producto, por qué miran hacia los costados, qué es lo que les llama la atención. Esas son observaciones donde nosotros podemos inferir conclusiones. Los grupos focales son parecidos al método de la entrevista, pero la diferencia es que se realiza, digamos, a un grupo en vez de un individuo y que se selecciona entre 10 a 12 personas con experiencias o características comunes, ¿no es cierto? Y por supuesto, un moderador para que conduzca esa entrevista, ¿no? Entonces, los grupos son, como dijimos, parecidos al método de la entrevista, con las diferencias que marcamos recién, y por supuesto, digamos, se puede utilizar, digamos, estas herramientas para obtener información de los grupos internos y generar, digamos, formas de crear, de innovar dentro de la empresa. Es decir, la mejora continua como concepto, digamos, como concepto, si nosotros queremos implementar, por ejemplo, una mejora continua en las organizaciones como concepto, la investigación de mercados como herramienta, digamos, y las herramientas de investigación de mercado, como en el caso de los grupos focales, las encuestas, etcétera, nos pueden dar elementos de estudio para llevar adelante planes o procesos de mejora continua. Entonces, nos queda, digamos, en los puntos 3 y 4 de los que habíamos hablado. Eh, el plan digamos, la implementación del plan, la recolección y el análisis de los datos, y luego la interpretación y elaboración de los informes. Es decir, con estas herramientas, con estos elementos, podemos sacar conclusiones sumadas a las otras herramientas de planificación, como mencioné antes, FODA, Porter, eh, Matriz Pellea, muchas herramientas que la gestión nos brinda. Podemos sacar conclusiones acerca de qué tipo de estrategia utilizar, cómo calibrarla, es decir, una cantidad de información interesante, ya sea para eh, proyectar la visión a largo plazo, como también para generar soluciones en términos funcionales, ¿no? Recordemos que había estrategias funcionales que tocaban los diferentes departamentos y por lo tanto también la mejora continua es un proceso interno y la investigación de mercado podría darnos información al respecto. Entonces, es una herramienta que sumada al planeamiento nos va a ayudar mucho en ese desafío, ¿no es cierto?, de proyectar la organización al futuro. Cuando hablamos de mercado, digamos, para cerrar un poco, cuáles son los análisis que hacemos digamos, sobre los competidores, sobre las acciones competitivas. Bueno, vemos los competidores directos, indirectos, productos sustitutos. Sobre las acciones competitivas analizamos el pricing, la diferenciación, la creación de valor, la innovación. Son todos estos elementos, digamos, integrantes de un plan estratégico, ¿no? Y los tipos de análisis que hacemos, la observación, la investigación sobre el cliente, como decíamos, benchmarking, estudiar y aplicar las mejores prácticas de otra organización, analizar las fuerzas y debilidades de la competencia, ¿no? Entonces, esta herramienta, digamos, perfecciona el FODA, la cruz de Porter, o sea, nos nutre de elementos complementarios para usar estas herramientas que ya las hemos visto en las unidades anteriores. Finalmente,
el concepto de posicionamiento. El posicionamiento, ya habíamos hablado un poco de qué se trata, ¿no? El posicionamiento, digamos, de alguna forma, posicionamiento de marca del producto, posicionamiento a nivel empresa, ¿no es cierto? Es el lugar que nos dan los clientes, ¿no es cierto?, en su mente, ¿no? De alguna forma es una cuestión bilateral, nosotros proponemos un posicionamiento, ya lo vimos desde el punto de vista estratégico, lo promocionamos, ¿no es cierto?, lo fomentamos, pero del otro lado hay una percepción, ¿no es cierto?, ¿dónde nos coloca, ¿no es cierto?, nuestros clientes, en qué lugar nos colocan? Y por ejemplo, para hablar de los productos o para hablar de la empresa en sí, en vinculación con los productos, podemos ver dos ejes, ¿no? La calidad y el precio. Entonces, todos estos estudios de investigación de mercado nos sirven también para entender dónde estamos parados. Es decir, vamos a suponer que nosotros queremos desarrollar una estrategia de diferenciación, pero estamos, digamos, hacemos un estudio de mercado, ¿no es cierto? Vemos cómo nos ven nuestros clientes o potenciales consumidores y estamos en el punto G o en el punto A, ¿no es cierto? O somos G o somos A, y nuestra intención es competir con C. Entonces, estamos muy lejos, digamos, de llegar a competir, digamos, con los clientes de este tipo de empresa. ¿Por qué? Porque la percepción, ¿no es cierto?, sobre la calidad, y eso tiene una relación directa con el precio, digamos, es baja. Entonces, nosotros para competir con esta empresa, con esta empresa C, deberíamos tener precios, por supuesto, mucho, mucho mayores, significativos, pero ese precio tiene que arrastrar la calidad percibida. Es decir, yo no puedo aumentar el precio si la calidad percibida es muy mala. Entonces, estas decisiones, digamos, estos estudios que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, nos van a dar pautas de qué podemos hacer y cómo podemos ir mejorando la calidad percibida para después sí ir trabajando, ¿no es cierto?, en el pricing. Eh, por supuesto que las organizaciones que no hacen esto, que no estudian el posicionamiento a partir de hacer investigación de mercados, usar herramientas, digamos, como las que hemos visto y como las que vamos a ver, eh, las organizaciones que no lo hacen, cuando toman decisiones, ¿no es cierto?, de subir y bajar precios, están olvidando la sensibilidad, eh, digamos, que es la elasticidad, ¿no es cierto?, la elasticidad de la demanda, concretamente, ¿no? Cómo varía, digamos, las cantidades demandadas ante una variación, digamos, del precio, ¿no? Y esto tiene que ver, en el fondo, más allá del resultado matemático, tiene que ver con cómo nos ven los consumidores a nosotros, cómo nos ven los clientes, o los contribuyentes, si estuviésemos hablando de una organización sin fines de lucro. Entonces, porque acá podría poner calidad del servicio y abajo, ¿no es cierto?, tasa de servicio o impuesto, lo que sea, ¿no es cierto?, o tributo X. Y entonces la gente puede decir, mira, estamos pagando por alumbrado, barrido y limpieza, muchísimo por el servicio o la pésima calidad de servicio que nos dan. Es decir, estas cuestiones no son solamente aplicables a las organizaciones con fines de lucro, ¿no?, sino son herramientas que podemos aplicar a las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, son temas interesantes, son herramientas que nos pueden servir a ayudar muchísimo, ¿no es cierto?, a analizar el posicionamiento y a definir las estrategias desde el punto de vista del planeamiento. Entonces, para concluir, en resumen, y para cerrar esta parte, digamos, vamos a tener otra complementaria, decimos que objetivos y agrupamiento de preguntas, tipos de datos y variables necesarios para responder a las preguntas, esos son elementos que necesitamos, ¿no es cierto?, para desarrollar investigación de mercados. Saber dónde está la información, saber cómo la vamos a conseguir y de qué manera la vamos a relevar, formas de procesar e interpretar la información y los datos y presentar información
para el proyecto. Es decir, poder consolidar los datos, sacar conclusiones y en base a eso aplicarlo a los objetivos que nos hayamos propuesto. Objetivo de mejora continua, interno, de desarrollo de estrategia de crecimiento, de estabilidad, de lo que sea, ¿no? Entonces, esta herramienta, creo que este grupo de herramientas que conforman la investigación de mercado, de por sí me parecen interesantes aplicadas al planeamiento estratégico. Con esto cerramos y vamos a complementar con ya el desarrollo de los conceptos de esta unidad 3.